medida que se van haciendo pagos con esta fórmula. Esta fórmula tiene una tasa de costo de vida que lo llamamos IQ, que es el retorno anual, y tiene una tasa que no la colocamos pues de la forma 1 más I, pero podríamos, sino que la colocamos de forma geométrica, y estas son aleatorias. Entonces, estas tienen uno de estos tres modelos. En el caso de lo normal, las ventas son normales. En el caso NIC, las ventas son NIC, y lo mismo en el caso BG. Esta ecuación la resolvemos y producimos la 552. Cuando hacemos el procedimiento de solución, aparecen estas cantidades. Esta es la parte básica del trabajo. Estas las llamamos las tasas acumuladas hasta el tiempo J, porque estas son las tasas o las tasas geométricas, que es simplemente una suma. ¿Y de dónde a dónde va J? Va de 1 a N, lo mismo que acá, pues K de 1 hasta Mn. M es la frecuencia de pagos en el año. Entonces tenemos dos casos, 4 y 2. Van a haber casos de 4 y 2. 4 es cada trimestre, o sea, cada 3 meses. Y 12 pues cada mes. Y el interés es esta, la 553. Entonces hay un puntico para evaluar esta. Realmente lo que a nosotros nos interesa pues en el trabajo no es tanto, bueno, sí queremos simular para un K fijo, digamos, para K, M por N, simulamos muchos valores de esta variable, o sea, por ejemplo, B1, B2, B500, por decir algo. Pero lo que también queremos es la densidad usando por ejemplo la librería GAN LSS. La pregunta: ¿qué distribución siguen estos valores presentes? Y con esta densidad pues ya uno calcula por ejemplo la esperanza, tenemos la S, y interesa, por ejemplo, el percentil del 90%, porque en la distribución, aquí tenemos la media, aquí tenemos el percentil del 90%, este debería ser el costo por recargo. El recargo es esta cantidad. Entonces también nos pregunta si escojo como un costo por recargo el cuantil del 90%, es demasiado sencillo. ¿Qué porcentaje representa sobre la media este? Entonces, vamos a los puntos. Bueno, pues primero voy a desarrollar esto, después hacemos los puntos. Entonces, aquí en esta parte estamos acá. Esto está en otro programa. Y está en otra sección. Primero, entonces, ¿qué requerimos para hacer la simulación de estas cantidades con la copia? Empezamos de lo más básico. Si suponemos que estas tasas son I y D, NIC, entonces ya tenemos estos 4 parámetros. Y usamos la propiedad reproductiva. La propiedad reproductiva nos dice que esas sumas vuelven a ser NIC, donde los parámetros A, alfa y beta permanecen invariables, pero no se modifican, pero el muy en gamma sí. Y cuando hacemos la suma de J términos, esta tiene como parámetro J
como y acordamos. Y en una clase pasada hicimos la matriz de varianzas y covarianzas de las lambdas, que es sigma. Y bueno, allí en las notas están las ecuaciones 5.17 y 5.18. Simplemente allí también está el pedacito de código que genera la matriz sigma de varianzas y covarianzas. Esa matriz viene multiplicada por la varianza de las deltas, sigma cuadrado, y esa varianza, por ejemplo, en el caso MIG es delta alfa 2 sobre gamma Q. Entonces, el objetivo es que simulamos esta, y cuando simulamos un valor acá, lo colocamos acá, por supuesto. Son varios lambda j que están aquí en esta suma. Entonces, cada vez que genero la colección de lambda mayúscula j desde 1 hasta acá, puedo formar esta cantidad y me da un valor de este. Entonces, es relativamente simple, pues simple. Y veamos entonces el código. Pues aquí está explicado el código, pero yo me voy a pasar para el R y lo voy a abrir acá. Y empezamos, por ejemplo, leyendo los datos. Todos vamos a hacer lo mismo. Esos fondos tienen una frecuencia diaria. Entonces, estas cantidades que leemos acá, cuando decimos real y escogemos una de la columna que se llama D-close, D-close es el valor de la unidad de ese fondo al final del día, el precio de cierre que llaman. Entonces, esos son diarios. Pero nosotros estos problemas los vamos a hacer 4 y 12. Entonces, tenemos que hacer un procedimiento de agrupamiento, o sea, agregar la tasa. Entonces, lo vamos a hacer con la librería High Frequency. No sé si la cargué. Para hacer la agregación, entonces usamos primero esta librería XTS que convierte los datos en otro objeto para poder aplicar la agregación. Entonces aquí los convertimos. Esto es el errorcito es porque cuando uno utiliza esta operación de diferenciación, esta bota un término. Entonces el vector queda con n menos un datos, y como los datos de las fechas los estamos tomando completicos, hay que quitarlo aquí para que compense. Entonces esta operación apply monthly convierte los datos a mensuales. Para pasar a trimestre habría que buscar el apply ¿cuál?
y se lo convierte al trimestre. Datos, los agrupos. O sea, bueno, vamos a hacer el caso con mensual. Entonces, después de que los agrupamos, los convertimos nuevamente a datos con la tasa geométrica, la tasa de. Recuerden que eso es simplemente tomar el log 1 más la tasa. Segundo, vamos a definir la anualidad. Entonces, la anualidad tiene un pequeño problemita, y es que estos datos, tal como están acá, para este caso, que es una firma en Estados Unidos, da tasas negativas, los rendimientos son negativos. Entonces, cuando uno trata de hacer, por ejemplo, una operación así o con esta, en fin, esto le da negativo. Entonces, cuando tratamos de hacer una operación de ingeniería financiera, esto vendría a ser como la tasa de efectividad diaria, pero sería, digámoslo así, por ejemplo, ID. Para yo convertirla a una tasa efectiva anual, pongamos IA, haría esta operación, una operación de ingeniería financiera sencillita. Pero si esta me da negativa, esta me va a dar posiblemente también negativa. Entonces tenemos que hacer un truquito, no es un truquito, sino como ayudarnos un poquito. ¿Se me entiende? Cuando uno mira las tasas, eso es un reguero así, o sea, es muy difícil saber dónde están los términos positivos y negativos, porque eso es muy oscilante. Entonces hacemos un truquito, tomamos por ejemplo las acumuladas. ¿Sí me entiende? Estamos tomando las acumuladas. Entonces, para eso vamos a utilizar una función que se llama, realmente no es el acumulado, sino el promedio acumulado. Esto es una K. Entonces, cuando yo voy moviendo esto, con K aquí, voy moviendo así, este promedio me va mostrando si los promedios bajan o se mantienen positivos. Entonces, visualmente yo digo, aquí tengo un periodo positivo, lo voy a coger y voy a redefinir voy a redefinir esta como el promedio donde las tasas sean positivas. Es una ansiedad, eso es trampa, pues, porque la realidad es que no eran positivas. Sí, pero es que yo lo que quiero es calcular la anualidad que llaman cierta, una anualidad que no usa tasas aleatorias, y esas siempre requieren tasas positivas, son tasas de interés, no de rendimiento. Entonces, simplemente yo creo que no es difícil mirarlo acá. Entonces, esta función está en esta librería GMCL. Entonces, esperemos que salga este grafiquito. Bueno, yo le pongo aquí. Eso es el promedio acumulado de las tasas. Pero lo que está mostrando es que en cierto periodo, por ejemplo, entre, digamos, marzo de 2020 y, decía algo tal vez, diciembre de 2021, el promedio de la tasa acumulada, o sea, las tasas, se puede decir que estuvieron positivas. Pero acá estuvieron negativas. Pues claro, el promedio, al final, claro, aquí, es el promedio ya de todo, se vuelve negativo. No me sirve. Entonces voy a tomar este promedio. ¿Cómo? Pues
con la ayuda del método, pues, Igual a cero. ¿ah? Se puede igualar a cero y sacar los tiempos. No, simplemente le pregunto, dígame en dónde la variable es esta, CIMK. Esa es la variable de los promedios acumulados. El último valor de este es el promedio, es este, el negativo. Y simplemente le preguntamos, ¿dónde están los promedios positivos? Entonces me responde con una variable N1 que son los tiempos donde están positivos. Y yo hago esto, le digo, saque el promedio de los IMK en los índices N1 donde son positivos. ¿Por qué diría yo que no hay como mucho error acá? Pues porque cuando me diga cuáles son los positivos, va a coger estos de acá y estos de acá. Esos son los que dan positivo, pero va a sacar el promedio de estas que están aquí, que son como muy estables. Eso no se puede hacer sino con, como hemos dicho, se puede hacer con este, pero en el trabajo usted tiene que hacer con el que le toca a usted. O sea, pero es que hace la gráfica y simplemente dice dónde van a estar los positivos. Y entonces, bueno, aquí sí ya vamos a los parámetros de la anualidad. Pero hay un asunto. Esta es la tasa entonces que va a resultar una tasa diaria muy poquita, 9 por mil. O sea, 9 por mil diarios. La tasa de inflación tiene que ser un poco menor que esa, que no puede ser mayor. Entonces, eso lo van a escoger ustedes. Escogen algo un poco menor. Yo, por ejemplo, yo escogí 1 por mil. Pude haber subido un poquito más. ¿Pero es anual o...? Estas son... anual? no, estas son efectivas diarias. Pero esta ya me da a que digo. Diaria, ahí dice anual. No, perdón. IA es anual. Es una anual. Entonces la tasa de inflación la voy a tomar, no, IQ9 no, sino 3 por 3. Entonces aquí la termino de definir, porque digamos los pagos van a ser mensuales durante 10 años, los incrementos van a ser cada año, se va a incrementar esta 3 por mil cada año. Demasiado eso muy poquito, pero son 10 años, son 10 incrementos, pero estamos usando valores reales. Entonces acá tengo los tiempos y los pagos. Esos son los tiempos. ¿Cuál es el total? Pues son 12 por 10, 120 meses. Y acá está entonces los pagos están en este vector. Esos pagos van allí en esta función. Son estos realmente. Toda esta parte acá. Excepto que digamos el 1 sobre n por c, que es 2.5. Entonces, ese vectorcito multiplicado por este vector sumados. Ve que son operaciones sencillas, ¿no? Pues a veces es más complicado describir lo que hacer. Aquí tengo el valor, es según financiarlo de esa manera, con esa tasa, financiar pagos de 2 mensuales vencidos con esta tasa efectiva, con esta tasa de inflación cuesta 290 unidades unitarias. Entonces, estamos hablando
290 millones, lo que cuesta mí. Pero esta es solamente un valor de referencia porque nos falta la parte aleatoria. La parte aleatoria es lo que produce posiblemente mejor financiación, mejor financiamiento. Bueno, vamos al ajuste. Entonces el ajuste se hace con cuando estamos con la LIB, se hace con esta librería y lo hacemos con esta función BigFit y lo hacemos con las tasas las tasas geométricas. Entonces, ya nos produce los parámetros, ustedes los reportan. Pues acá tenemos los 4 parámetros de la NIC, mu, delta, alfa, beta. Recuerden, beta está indicando que hay una asimetría en eso. Entonces, bueno, vamos a la parte de la cópula, ¿cierto? Vamos aquí en esta partecita. Definir la cópula. Empieza definiendo la matriz de varianza covarianza de las láminas, ¿cierto? Que es esta R. Eso está explicado allí en las notas. Bueno, necesitamos el valor del sigma. Esta es la varianza de esas tasas. Vendría a ser una varianza mensual, ¿cierto? Son tasas mensuales. Pues aquí generamos la matriz R y generamos la matriz ρ. La matriz ρ es la matriz de correlaciones. Entonces, la diferencia que hay entre la matriz R y la matriz ρ es que la R en la diagonal principal tiene las varianzas y en las celdas por encima y por debajo de la diagonal tiene las covarianzas. Pero cuando hacemos esta operación corto-score se convierte en una matriz de correlaciones. Entonces allí ya la diagonal principal son unos y las entradas de las demás celdas son correlaciones. Esta función no la necesito. La puse porque la fórmula de la cópula la necesitamos. Vamos a hacer una aclaración aquí, y es que en las notas mencionamos la librería cópula, y esa librería trabaja con esta, o mejor dicho, utiliza una función que es R cópula. Bueno, hay un detallito técnico, y es que en R hay por lo menos dos funciones para hacer simulación de normales multivariadas. Entonces, pues consultando un poco en la bibliografía, esta no es la que utiliza la función cópula, sino que es otra librería, y esta librería parece ser, digamos, de pronto más robusta para un problemita que se presenta, y es que esas matrices, cuando estamos trabajando con matrices para varianzas y covarianzas, pueden tener un defecto, y es que están muy cerquita a ser, que llaman singulares. Entonces, cuando ocurre eso, la inversión de esas matrices se vuelve complicado, se vuelve difícil, y la función de cópula, cuando hice ejemplos, sacaba error, porque estas matrices son grandes, son relativamente grandes, y posiblemente están, como les digo, muy cercanas al caso de ser singulares, o sea, son determinantes 10 a la menos 13, 10 a la menos 15, etc. Entonces, esta
alternativa es muy buena. Esta librería NBT Nord es una alternativa y tiene estas tres. A ver, si les explico un poquito acá, esto no lo vamos a utilizar, pero lo menciono por si de pronto. Por si de pronto, ¿qué? Por si de pronto este paso aquí que simula la normal multivariada, de pronto saca un error, uno entonces ensaya con alguno de estos métodos. Creo que el método por defecto es la descomposición de Cholesky, pero tiene estas dos otras alternativas. Vamos a dejarlo así por el momento, ¿listo? No quiero como entrar en un detalle que en este momento no lo puedo explicar pues, con todo el detalle. Entonces, una noticia importante. En lugar de utilizar cópula, está bien los ejemplos de la sección anterior, vamos a utilizar este pequeño script, esta función, la voy a explicar. Es una función de usuario, no es una función de librería de R ni nada, es una función de usuario, o sea, algo que no escribe. Entonces, incluso creo que aquí, pues bueno, dejémoslo así. Le puse tres argumentos. N, el número de simulaciones que queremos hacer. Vamos a visualizar un poquito ese número de simulaciones. Entonces, lo que uno produce es una matriz de cada lambda J. Una matriz que simula, por ejemplo, 500 veces lambda J, J de 1 a Mn. Entonces, si estamos N10 y N12, serían 120 lambdas. Y la matriz tendría 500 por 120. Esa matriz se genera aquí. Cuando le ingresamos n igual a n, mejor dicho, cuando reemplazamos n por 500, va a generar una matriz DAT que es esta. Inicialmente. Entonces, la simulamos de media C. Entonces, porque esta función es para normal multivariada. Entonces pregunta, ¿cuál es el vector de la media? Decimos ceros. ¿Y cuál es la matriz? Rho. Rho lo vimos hace un momentico, la matriz de correlaciones. Y después, aquí es donde viene, pues, nos hemos dicho, aquí está el corazón del trabajo, ¿no? Por decirlo, con estas dos líneas. Porque acá, para generar el lambda, hacemos la copla. Esta línea que está aquí es la copla. Porque lo que hacemos es que primero generamos normales de media cero con una estructura de covariancia. Esas normales van a estar en las columnas de la matriz DAT. Calculamos la acumulada de una normal 0,1 en cada uno de estos y después tomamos la inversa, el cuantil con omega. Esta es la fórmula copla.
es solamente ir allá y comprobar que aquí lo que estamos haciendo es precisamente juntando la parte de la estructura de correlación que está aquí con las marginales que están aquí. Entonces estas ya tienen lo dicho, esta matriz va a tener las marginales o esta distribución que se leía así, este vector de lambdas va a tener una distribución que va a tener marginales que son estas unic. Entonces, si nos paramos aquí en una de ellas, esto es una suma. Entonces, por propiedad reproductiva, cada una de estas es una unic que tiene los dos primeros parámetros multiplicados por j y los otros dos por 1. Por eso hacemos esto. C, J, 1, 1. ¿Se entiende esto? ¿Entiende la tarea? ¿Se entiende de qué se trató pues, el ejercicio? Esta es la propiedad reproductiva y esta es la copia. Entonces, cuando ya hace este for sería de 1 a 120, ¿cierto? Porque n rho es el número de filas de rho y rho es una matriz n por n, o sea 120 por 120. Aquí lo hacemos. Llamamos la función, decimos 500 rho unic. Esta es la función cuantile, tiene unos parámetros. Aquí podríamos haberle puesto una coma aquí y colocarle aquí el vectorcito de parámetros para que quede una función mejor definida. Esos parámetros los llamo aquí. O sea, este nick lo podríamos aquí coger ese nick.es, colocarle coma aquí, poner aquí nick.es y cerrar paréntesis. Queda mejor definido. ¿Por qué no hay necesidad? Porque el R, cuando llama una función, si utiliza algún tipo de variable o de parámetro, por ejemplo, por ejemplo, la toma del contexto. O sea, si por acá arriba en el programa está en alguna parte definido nick.es, ya sabe que lo debe utilizar aquí. Vamos a correr esta partecita. Esa es la parte que más le da preocupa porque de pronto aquí es donde puede sacar la mano, pues, porque hay mucha cosa metida ahí, ¿cierto? Sobre todo esta parte, esta es la que tiene que invertir una matriz y eso puede generar problemas. No sacó. Entonces podemos visualizar cuántos lambdas hay, 120. Yo puedo, por ejemplo, coger el primero y el número 60. ¿Sabes? Pues cojo este y el que está en el lugar 60. El 60 es al acumulado de 60 tasas y el 1 no tiene acumulada, es la primera. Para ver el efecto de la acumulación. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver así. Entonces, esta es la primera, es la delta N1. Pero esta es la suma de 1 a 60 de las deltas. Entonces aquí vemos el efecto como de la agregación. Pues claro, aquí llegó a menos 0.08, aquí llega a menos 0.6. Aquí hasta 0.04, aquí llega a más de 0.2. Esta es la correlación que puede haber entre ellas. No se ve muy fuerte, pero sí hay una correlación, por lo menos pues, positiva. Puede hacer ensayos con otro. Podemos, por ejemplo, hacer un ejercicio interesante
hacer una grafiquita multivariada. Aquí serían las tres primeras. De 1 a 3 podríamos haber cogido, por ejemplo, pues cualquier otra terna, la 1, la 10 y la 60, y sacar una gráfica como para ver cómo se relaciona. Vamos a la, bueno, esta es otra parte del tema del examen o del trabajo. Y una vez que tenemos las lambdas, las tenemos simuladas en una matriz que es la matriz lambda. Entonces, hacemos esto. O sea, multiplicamos esta por los pares y sumamos. Entonces eso en el ¿qué es esto? Exponencial de la j, de menos la j, por cj. Cj es todo ese el vector de los paros, ¿cierto? Aquí hay 120 paros de los 120 meses. Eso debería ser como la log mig, porque es la exponencial de una mig. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta, es simplemente coger esta matriz y volverla una matriz Y. Sumamos por filas. Nos daría 500. Entonces, usamos la función apply, Y1, después suma por fila. Entonces, produciríamos 500 valores de la suma, que nos permitiría ver su distribución con el histograma y con la densidad. Entonces, es una distribución. El menor valor está por los lados de 250, el mayor está por los lados de 500. Ese es el dominio de valores, de los valores presentes. Ya para terminar, ¿qué distribución puede ser esta? Para hacer los cálculos por ejemplo, de continuos. Podríamos hacerlos con la muestra, pero bueno, lo que vemos es que si hay una colita acá a la derecha, que eso lo mencionamos en la clase pasada. Esos son cuando los deltas son negativos, son muy extremos. Entonces eso sube negativo, sube a la exponencial por negativo, la exponencial tiene un negativo, negativo por negativo da más. Entonces eso infla las sumatorias y se generan estas sumas. Entonces el área de acá es lo que llamamos pues la posibilidad de que lo que uno coloque como el valor no alcance para los cuadros. Entonces, ya esto es un problemita muy simple, que es utilizar la librería Gauss. Le preguntamos por los 5 mejores y aparece esta distribución. Y esta distribución está reportada en la literatura. Pues, muchos estudios han demostrado que los valores presentes siguen distribuciones gamas inversas. La gama inversa es simplemente una distribución tal que es la distribución esta gama 1 sobre x es gamma, y al revés, si x es gamma, 1 sobre x es inversa gamma. Es una distribución que la podemos utilizar en este momento. Entonces, sí nos muestra una primera justificación de que realmente sigue la distribución inversa gamma, ¿sí? Bueno, y ya hacemos la estimación. La gama tiene solamente 2 parámetros, y sí, podemos visualizar el ajuste de una manera un poquito más concreta. Ustedes reportarían este histograma, la curva, etcétera, según lo que les dé a ustedes. Casi que considerar les va a dar inversa gama. Lo que cambia aquí son los parámetros
Y por último, entonces compararíamos, por ejemplo, el valor por ingeniería financiera y el valor, digamos, por esta metodología. O sea, si utilizamos como tasa ese pedacito, el promedio de tasas cuando las tasas son positivas, nos da una tasa, sí, y nos da un valor, sí, aproximadamente 290. Pero el valor, tomando en cuenta la variabilidad de las tasas, debe ser mayor, 220. Siempre da mayor. No estoy seguro de eso. Preferiría que debería ser mayor. O hay casos en que. Yo no creo que dé menor, pues, en todo caso, porque, ¿por qué? No sé, la verdad, mejor no decir la intuición, porque pues, pero el efecto de las colas, si las colas, recuerden que hay una asimetría negativa. Eso significa que hay más posibilidades de valores extremos izquierdos. Un valor extremo izquierdo sube a esto con negativo, y como el valor positivo y negativo se cancela y produce un valor positivo. Esta diferencia puede ser el efecto de eso, de que hay valores, esto es un efecto de la asimetría de la distribución de las décimas. Pues, ¿cómo lo comprobaría? Tome una distribución y póngale asimetría cero y vuelva a hacer los cálculos a ver si le da. Aquí finalmente, por ejemplo, bueno, no hice el caso de la no usamos la media como el costo, sino que lo inflamos un poquito para el colchón. Entonces el colchón sería, un colchón sería no 323, sino 380. Que 180 es el percentil a partir del 90%. Es simplemente saber qué porcentaje representa aumentar 323 a 380. Esto lo calcula fácilmente. 380 menos 323 sobre 323. Eso da más o menos cuánto es el recado. Vamos a mirar el tema del parcial. Entonces, este es solamente un caso, el caso geométrico líquido. Me faltaría hablar del log normal y de varianza gamma. Pero voy a mirar primero el parcial, el trabajo. Son 4 puntos. A ver, se ven muy largos, pero es porque coloco mucha pues, trato de explicar lo mejor posible. Entonces, como califica pues un departamento de estructuración, se diseña una anualidad a 10 años, financiada mediante tasas de rendimiento aleatorio con dimensiones. La anualidad del tipo geométrico o lineal en pagos mensuales o trimestre, vencido, valor inicial de 2.5 y un incremento por costo de vida y su normal, pueden desarrollar. Por ejemplo, el primero, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué deben hacer? Pues, hay un archivo de datos. No lo he colocado todavía, lo voy a colocar porque lo quiero buscar de esos fondos. Entonces, lo hago de diferente manera. Y agréguelos a mes o trimestre. Ya saben cómo se agrega.
ajuste el modelo log-node, MIG o VG a las tasas geométricas. También sabe cómo hacer. Y incluso hay ejercicios también allí. Entonces con fit, VG o fit, MIG. Y en el caso log normal, pues se puede usar simplemente la medida de varianza. ¿Cómo se estima una normal? Pues la media es la media de los datos y la varianza es la varianza de los datos. Reporte parámetros estimados. Gráfica de ajuste de log densidad versus estimada. Y la varianza. Calcular esta varianza. Si es VG, usa la función VG bar. Y si es MIG, usa la función MIG bar de este libro. Entonces, digo que eso es fácil. Bueno, pueden empezar a hacer ya. Pues. Y calcule el valor de la unidad geométrica. También muy sencillo porque no hay sino dos. Depende de que escojan el IQ. O sea, y ya les expliqué cómo se hace. Primero calcularíamos el otro y después uno ya escribe porque puedo poner uno más pequeño. ¿Cómo? Entonces uno calcula primero un interés y después escoge el otro más bajo. Explicaría uno por qué lo escoge. Sí. Si en ese departamento, digamos que estamos en un supuesto, y entonces le pregunto, ¿por qué escogiste 0.003 y no 0.001? O, por ponerlo de otra forma, si escojo 0.003 y 0.001, por supuesto, una más costosa que la otra nada más. Pero uno podría simplemente, como cuando uno hace, pues, veamos algunos valores posibles de la inflación, 2 o 3 adecuados, pues presentarlos. Ya dependiendo de cómo vaya la economía o no, uno ya tiene alguna información adecuada. O puede ser muy extenso un informe de siempre es mejor llegar con esta por eso. Es que casarse con un valor alto es riesgoso. Con 0.003 es más riesgoso que 0.001. Usted va a dar en general una distribución más tirada hacia la derecha si usted ofrece un producto que tiene más garantías, quien lo ofrece se enfrenta a un riesgo de cubrir eso que puso como garantía. Que es que ese 0.003 de IQ es una garantía. Es algo que se está ofreciendo para atraer clientes. Porque los clientes miran, pues supuestamente, miran el prospecto. Y dice, no, hay gente que sí es muy cuidadosa y mira. Y es súper. Entonces dice, mire, este está ofreciendo más que este. Comparemos los precios. Pero es que el que ofrece más se arriesga más. ¿Por qué? Porque puede que la inflación, el que ofrece más, puede que la inflación baje, está en el 3 por mil, baja al 1 por mil. Le está pagando algo que no responde a la realidad. ¿Sí? Entonces, quedemos en que esta parte, allí están las fórmulas de la anualidad geométrica lineal, están allí en los ejemplos, y están las notas también. Y están los ejemplos en los programas. Entonces, esta no debe generar ningún problema. De pronto, esta es como la más, lo admito, pues aquí sí es más complicada la cosa. Pero podemos usar la función de usuario que usted dejó en las notas, adecuada para nuestros datos, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero sí, quiero ser claro con algo, que la VG tiene un problema. Entonces, lo vamos a mostrar enseguida. Pero miremoslo primero así. Entonces, hay tres casos aquí, MIG, VG o lo normal.
y aquí están los casos. Entonces, por ejemplo, Mateo y Santiago Renal, Mateo Guzmán, Santiago Renal. Lo normal, realmente. Kevin González, Pablo Montoya, Nick Criminal. Karina Garay, Alejandro Velázquez, BG Criminal. No hay problema. Son los casos que están aquí. Damos un poco de cuidado a esta distancia. Calcular la matriz de varias sectores de datos, porque acá es que el programa simule 500. Ya saben, se aplica esa función con el nivel 500. Con el procedimiento insidioso de una cópula gaussiana con marginal en Nick o VG. La instrucción concreta de cópula, yo se la mencioné aquí en esa pequeño programita que está. Reporta algunos histogramas y diagramas de expresión, los acabamos de ver hace un momento. Genera la exponencial de esta hora, lo acabamos de ver, y a la menos la nada. Luego genera la suma, lo acabamos de ver, apply S1 suma. Muestra el histograma. Para el caso log normal, con el método de UKE, se calcula la matriz de varianzas covarianzas y no se hace, por supuesto, no se hace cópulas, sino que se pasa directamente a la función RMB not, o sea, se generan muestras normales. Solamente que entonces se genera la exponencial de estas variables y luego genera la suma. Hay que tener un poquito de cuidado acá porque bueno, allá está el script, está el programa donde se hace ese cálculo, usted lo mira con cuidado comento la última parte y finalmente para terminar la clase comento el problema que hay con VG. Ahí terminamos. Encuentre la distribución de los datos que ajusta los datos de la varianza, lo que acabamos de ver hace un momentico. En el caso de los normal ya sabemos que el método WKG nos dice que la distribución de S es lo normal. Entonces ahí claramente no hay ningún problema. En el caso de OEG sí hay que utilizar gramos y que nos diga cuál es la distribución. Probablemente va a ser una gran inversa. Y ya calcular el QS.9, que es el recargo. Y ya, eso es todo. Entonces, lo dejé para 2 semanas. Para el lunes o lunes, ya que montar los datos mañana, pues de lunes a lunes. Sí. Cuente, profe. Como el lunes. Bueno, perderás. No, yo sabía que era puente, lo que pasa es que lo necesitaba para poder calificar. Yo puse que montaba los datos mañana. ¿Qué cosa? Yo que montaba los datos mañana. De lunes a lunes. Sí, estamos pensados. A ver, venga, bueno, dejemos el tema de lunes a lunes. Cuando hacemos la varianza gamma, todo el programa es igual, excepto acá, que utilizamos FGF, varianza gamma y calculamos los parámetros
con esta distribución. Entonces aquí ya los parámetros son estos cuatro. Estos parámetros son los de la librería varianza gamma. Ojo con eso. Porque es que la varianza gamma tiene varias parametrizaciones. Entonces un primer problema es que tenemos que pasar de una a otra para poder hacer la propiedad de reproductivo. Entonces, aquí generamos nuevamente la matriz de varianza covarianza y bueno, este es el programita donde me falla la cosa. Entonces es como para mostrar primero pues esto, pero tengo que arreglar. Miremos rápidamente acá, este es el mismo programa que está en la NIC. Aquí le ingresé el vector concreto de parámetros como un argumento. Entonces aquí calcula, esto es para hacer copias, ¿no? Entonces aquí calcula la normal multivariada con media cero y con la estructura roja. Y acá tenemos que hacer los cambios de parámetros. Entonces, BG está en la parametrización 1, que es la de la librería varianza gamma. La pasamos a la 4. Cuando vamos calculando los lambdas, hacemos este for. Entonces lo primero que hacemos es que para aplicar la propiedad reproductiva cogemos este parámetro, que es el básico, en la parametrización 4, la suma, el primero y el último parámetro, que es el no y el lambda, son los que se suben. Entonces aquí el vector es porta 1, 1 porta. Recuerde que en el caso anterior era porta 1, 1. Después de que los sumo, los debo volver a pasar a la 1. Entonces vuelvo a hacer el cambio aquí de estos, los vuelvo a pasar de la 4 a la 1. Entonces otra vez estoy aquí en varianza gamma. Esta es varianza gamma. Cuando tengo varianza gamma llamo cuantil. Esta es la misma estructura. Esta es la copia. ¿Qué pasó aquí? No lo pude resolver. Esta función VG no está bien diseñada, no está bien, porque todo eso está correcto, porque esto funciona con la otra, con la MIC funciona bien. Y cuando solamente cambio VG por VG, esto es un ciclo, esto se bloquea en cual cosa. Oh. Perdón un momentito, parece que se hubiera hecho. Deberíamos saber qué es. Esto es con varianza gamma ya. Hace 2 horas en la oficina no me estaba. No sabría decir por qué, pero sí sacó un error. Un errorcito acá. Volvamos a poner. Sí saca un error, dice error en la subrutina optim. Optim es una subrutina de optimización posiblemente la utiliza para invertir los valores. No sé si ya, por ejemplo, esta es una nueva teoría, no sé cuál es su subrutina. Pues lo está haciendo. Aunque usted me va a decir, esos son los del programa anterior. Córrelo, va a correrlo todo.
fondos eran de los narcóticos. Voy a dedicar 10 minutos para ver cómo podemos resolver esto. Pero no lo he adaptado pues como al examen. Claro, no lo hice. ¿Qué alternativas voy a ver? Esta librería. ¿Qué dice allí? Dice aproximaciones con estos tres tipos de metodologías. ¿Qué dice? Una colección de herramientas para aproximar las funciones PDQ. ¿Cuáles son las funciones PDQ? P es la FDA, D es la densidad, y Q es la cuantía. O sea que estos métodos permiten aproximar la función cuantía. ¿De quién? De probabilidad de distribución vía expansiones clásicas que involucran momentos acumulados. Vamos a ver un poquito acá. Mejor dicho, les voy a dejar que consulten un poquito la bibliografía, no es muy complicada. Aquí está. Dice aproximación de la función cuantía vía una expansión que se llama codificio. Y eso pues viene de matemáticas, esos son series que se llaman series de Bernoulli, y eso es lo que utilizo. O sea, polinomios de Bernoulli. Voy a hacer esto. Lo que hace la librería es que le pregunta a uno los primeros 4 momentos vamos a coger un casito del campo. Por ejemplo, estos casos van de 1 hasta 120. Entonces cojo uno de ellos para la izquierda. Por ejemplo, el J igual 8. Hago el cambio de variable acá. Vuelvo a hacer el cambio. Pues tenemos estos 4 parámetros, que son los de la suma cuando J vale 8, y estos son 2 parámetros de la librería varianza gráfica. Entonces estos los tomamos aquí en este programa y utilizamos la función BGMON. BGMON nos calcula esperanza de x, esperanza de x cuadrado, esperanza de x cubo y esperanza de x cuarto. Los 4 primeros momentos con esos parámetros. Cargamos esta librería y bueno, aquí producimos algo que se llama los cumulantes. El primer cumulante es la media y el segundo cumulante es la varianza. Entonces con estas 2 aproximaciones mx y mx0 generamos un rango de valores donde supuestamente va a estar la densidad de esta variable lambda j. Como lambda 8, esta suma va a estar aproximadamente entre un valor menos 0.038 y un valor
0.30. Y aquí, por ejemplo, nos aproxima la densidad. Aquí ya se llama es esta la densidad de esta, pero con esta metodología. Lo que pasa es que estas metodologías le dicen a usted, dígame qué caracteriza una densidad. En un principio pensábamos los 4 primeros momentos: esperanza, varianza, asimetría y kurtosis. Entonces, esos son equivalentes a los 4 primeros momentos básicos: esperanza de x, esperanza de x cuadrado, esperanza de x cubo, esperanza de x a la cuarta. Entonces, eso va en una serie que llama pues la serie Gram-Charpentier, que es una serie única, y con esa serie se puede aproximar la densidad. Se puede aproximar, podemos chequear que la densidad está correcta porque su integral es prácticamente 1. Aquí generamos la acumulada, usamos una función especial de R que se llama la EOF, y con esta podemos generar la inversa. Entonces, la primera librería nos da la función de distribución, esta nos da la inversa, la invierte, inversa. Y nos dice entre este y este. Y con esta con esta función podemos calcular cualquier cuantía. Entonces, por ejemplo, acá vamos a extraer aquí este pedacito. El cuartil del 70%. ¿De quién? De lambda 8. Con base en sus primeros 4 momentos de las varianzas que se calculan con esa librería. Esa lambda tiene una distribución es lo normal, ¿no? Ahí es donde está el cuento. Porque es que estas provienen de varianzas gamas que son hiperbólicas. Esta metodología de momentos Gram-Charpentier se basa en la normal, en basis normal. Entonces estamos aproximando una distribución que es suma de hiperbólicas con una normal. Aquí va a decir error, porque la hiperbólica tiene colas muy pesadas, que las estamos recortando a propósito. O sea que este valor puede estar subestimando. Tarea. Pues un buen programador coge todo este código, lo vuelve una función muy eficiente y lo mete aquí. Aquí. O sea, esta función VG cámbiala por esta. Una tarea para qué, para el puente. Bueno, yo pensé que venía a decir no, para diciembre. Eso no en el caso de No, esa librería tiene un problema, lo llaman bug, porque todo está correcto. Este código no tiene problema porque es una copia de lo que se hace con la NIC. La función cuantic con la NIC funciona perfectamente, usted la lee. Pero la varianza gamma saca un error. Eso es un bug, eso es un problema de esa librería. O sea, con toda seguridad está fallando por otro lado. Esta alternativa tiene una deficiencia clara. Estamos aproximando con los primeros 4 momentos. Los 4 primeros momentos caracterizan la ojiva central. Es que la parte central de la instrucción la llaman la parte normal, pero no las colas. Los momentos no son capaces de, los momentos no caracterizan
se pueden, o sea, usted no puede tener información sobre qué tan pesada la cor en los 4 primeros momentos, porque es una información muy limitada. Ayer, pues, no, yo también voy a tratar, pues, pero usted ve, es cuestión de limitación de la herramienta, entonces tengo que hacer algo.